Saludos cordiales, estimados estudiantes. Estamos ya en la unidad 2, semana uno de la asignatura de Ciencias Naturales. Durante esta unidad vamos a hablar un poquito sobre la materia y relacionarle con el átomo de carbono. Sería una introducción para lo que será química en el bachillerato. Eh, la materia es nuestra realidad cotidiana, la ciencia detrás de lo que tocamos, comemos y respiramos. Nuestro objetivo de aprendizaje es reconocer la química en nuestra vida diaria, diferenciando los tipos de materia y sus estados a través de nuestra propia experiencia y conocimientos previos. Ustedes ya tienen una experiencia previa. Nosotros en estas clases lo que vamos a hacer solamente es ir poniéndole los nombres adecuados a esas cositas que ya conocemos. Retomar los estudios no significa empezar desde cero. Si usted pone un conocimiento empírico a todos los conocimientos previos que usted ya va realizando día a día, como vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es la materia? Em, la materia es todo lo que nos rodea, desde un lápiz, desde una computadora, desde el celular, todo lo que nos rodea y hasta lo que nosotros no vemos directamente. Por ejemplo, el aire. ¿Sabían ustedes que el aire tiene un peso, ya que un neumático inflado pesa más que uno desinflado, porque contiene millones de moléculas de aire en su interior? Para que algo sea materia, debe de ser real, aunque no siempre lo veamos. Para que sea considerado materia, debe de tener tres condiciones. Debe de tener masa, peso y ocupar un lugar en el espacio. Como vemos en la imagen, todo lo que ocupa un lugar en el espacio es considerado materia. A veces lo vemos directamente como puede ser un objeto en nuestro refrigerador, o a veces no lo vemos como el espacio del aire que está en un globo. Está ocupando un espacio a pesar de que sea invisible. La masa es la cantidad de sustancia. Lo que nosotros vamos al supermercado, a la tienda de la esquina y le decimos, véndame tantos kilos de carne, tantas libras de arroz. Eso sería la masa, la cantidad de esa sustancia en sí. Y el peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae. El peso depende de la gravedad. Nosotros podemos tener la misma masa aquí o en el espacio. Sin embargo, cuando vemos en las películas a los astronautas saltando en el espacio se ven tan ligeros. Eso es porque el peso es diferente, que la gravedad en la Tierra es diferente a la del espacio. Tiene la misma masa, sí, pero el peso es diferente. Entender que la materia ocupa un espacio nos ayuda a organizar la alacena o el refrigerador. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Vamos a ver un poquito sobre la clasificación de la materia. ¿Es puro o es una mezcla? Vamos a tener sustancias puras en las cuales vamos a identificar eh, los elementos y los compuestos. Pero algo característico de las sustancias puras es que están compuestas con una fórmula exacta. Tienen componentes únicos que no cambian. En cambio, las mezclas son la unión física de dos o más sustancias, pero pueden variar en sus proporciones. La naturaleza cocina los ingredientes. Nosotros lo que hacemos es irlos mezclando. Vamos a hablar un poquito sobre las sustancias puras. La receta de la naturaleza. Tenemos elementos que son piezas únicas, formadas por un solo tipo de componente. Por ejemplo, el anillo de oro que veíamos en la diapositiva previa sería una sustancia pura específicamente formada por el elemento oro. Tenemos aquí el aluminio que está en las ventanas, es una sustancia pura formada por ese elemento en específico. Los elementos no pueden descomponerse en otros elementos más pequeños. Tienen sus características únicas, formadas por un solo tipo de componente. Los compuestos, en cambio, son uniones fijas, perdón. Cuando la naturaleza une dos o más elementos, forma un compuesto. Ejemplo, el agua está conformado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Es una fórmula exacta, no hay variaciones. Ahí hablamos de compuestos, cuando hay una fórmula exacta que no puede tener un poquito más de algo. Si yo le agrego otro átomo de oxígeno, eso ya no sería agua. Entonces tenemos que tener en cuenta eso en comparación a las mezclas. La mezcla es la unión física de dos o más cosas.
Aquí es donde nos vamos a volver expertos cada día al preparar el desayuno, el almuerzo. Estamos preparando esta química de las mezclas. ¿Cuál es la diferencia con las mezclas, de las mezclas con los compuestos? Que los compuestos tienen una fórmula exacta. En cambio, las mezclas no. Por ejemplo, en esta mezcla que vemos aquí, una pequeña sopa. Vemos que hay una porción de papas, una porción de zanahorias, una porción de lenteja, entre otros compuestos. Habrá días que yo tenga un poquito más de zanahorias y les ponga más. Otros días tal vez no tenga tanta zanahoria y le ponga un poquito menos. Aquí no hay una proporción exacta y sin embargo sigue siendo una receta. En comparación a los compuestos que aquí siempre va a haber una fórmula exacta. Existen dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas a simple vista se ven de manera uniforme, se ven como una sola cosa. No podemos distinguir los componentes. En la imagen podemos ver, por ejemplo, un perfume. Nosotros no vamos a diferenciar cuáles son los compuestos que están conformando esta mezcla homogénea. Homo quiere decir igual, es decir, que se ve a simple vista todo uniforme, todo exactamente igual. Por ejemplo, mezclamos el café con el agua, con el azúcar. Al momento de realizar la mezcla ya no vemos dónde está la porción de café, dónde está la porción de agua, dónde está la porción de azúcar. Todo se ve homogéneo. Y las mezclas heterogéneas, en cambio, sí se ven las partes a simple vista. Hetero quiere decir diferente. En la imagen tenemos como ejemplo el encebollado. Podemos diferenciar claramente los diferentes componentes, la cebolla, la yuca, hasta el cilantro que está ahí acompañando al pescado. Podemos ver claramente cada una de las partes. Traten de visualizar en su cocina qué mezclas son homogéneas y qué mezclas son heterogéneas para llevar estos conocimientos a su vida diaria. A veces la vista nos engaña y necesitamos mirar un poquito más de cerca. La sangre parece una mezcla homogénea porque vemos todo rojo, pero al ponerla bajo un microscopio nos damos cuenta que en realidad es una mezcla heterogénea, ya que se puede ver claramente los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas flotando en el plasma. Entonces, solamente para resumir, recuerden que un elemento es puro, no se descompone en nada más pequeño. Los compuestos son la unión de dos o más elementos diferentes. Una mezcla homogénea está conformada de una forma uniforme, no se puede diferenciar las partes, a diferencia de una mezcla heterogénea en donde sí se ven cada uno de los componentes a simple vista. Para continuar, vamos a hablar un poquito sobre los estados de la materia, cómo se sienten las moléculas. La materia cambia según si sus moléculas están apretadas o más libres. Cuando nosotros vamos en el metro, ahora pico, en el trole, ahora pico, toda la gente está apretada tanto que no pueden ni siquiera dar un paso. Ahí vamos a ver que este tipo de composición es típica del estado de la materia sólido, en donde las moléculas no pueden moverse con facilidad. Ya ocupan un espacio exacto y entre ellos no va a haber nada de espacio libre. Imaginemos que las moléculas son como personas. Su comportamiento define si algo es sólido, líquido o gaseoso. En cambio, las moléculas en un gas tienen tanto espacio libre que ellas empiezan a moverse libremente. Sólido y líquido, la firmeza versus la fluidez. En el sólido existe orden. Las moléculas están muy unidas y vibran en su sitio. Tienen forma propia, una forma definida, porque no tienen dónde más moverse. Todos los espacios intermoleculares quedaron llenos por las moléculas de este compuesto en específico. Por eso es que le da esa forma exacta. En cambio, en el líquido, las moléculas tienen un equilibrio. Las fuerzas de atracción y de repulsión son exactamente las mismas. Eso permite que las moléculas se deslicen unas sobre otras. Toman la forma del recipiente que las contiene. En el estado gaseoso, la libertad y la seguridad en el lugar. El estado gaseoso, las moléculas corren para todos lados y ocupan todo el espacio posible. En la imagen podemos ver una bombona de gas. Estas moléculas están como emocionados, como cuando sacamos a pasear al perrito y este comienza a correr por todos lados.
De esta manera, las moléculas también se mueven, tratando de ocupar todo el espacio disponible. Los gases son compresibles, es decir, que se pueden apretar en un lugar en específico. Un cilindro pequeño contiene mucho gas, solo que está acumulado a presión. Y ahí nos da un pequeño consejo. Nunca deje un cilindro cerca del calor. El calor hace que las moléculas se muevan más rápido y quieran escapar, lo que puede causar una explosión. En la imagen podemos ver cómo funciona la fuerza de atracción en los diferentes estados de la materia. Gracias a la libertad de movimiento, el estado sólido es un lugar en el que las moléculas se encuentran demasiado apretadas. Solamente van a poder vibrar. La fuerza de atracción es demasiado fuerte. No les permite moverse. En el estado líquido existe una fuerza equilibrada. Las moléculas tienen el espacio suficiente para deslizarse. En cambio, en el estado gaseoso, la fuerza de atracción es muy débil. Y esto permite que las moléculas se expandan y se muevan muy rápido. Hoy no aprendimos algo nuevo, simplemente le hemos puesto nombre a lo que ustedes ya conocían. En una simple imagen, como vemos aquí de la tacita de café, podemos identificar los elementos sólidos, los elementos líquidos que están formando una mezcla, que ya habíamos mencionado del ejemplo del café con el agua y el azúcar. Y también hemos visto el estado gaseoso. En una sola imagen hemos resumido los tres estados de la materia. Hemos diferenciado también entre elementos de sustancias puras y entre mezclas. Esto ya nos da el vocabulario para explicar el mundo que ya hemos dominado a través de la experiencia. Siga observando en su hogar con ojos de científico y transmita esta información a sus familiares. Para esta semana de actividades, tenemos una sola actividad. Recuerden que cada semana tenemos una sola actividad. La actividad formativa uno consiste en un crucigrama. Ustedes, al ingresar a este crucigrama, que va desde el 23 de febrero al 1 de marzo, van a tener dos intentos. Presionan en el crucigrama y les va a salir las palabritas. Tengan en cuenta que el glosario toma en consideración las faltas de ortografía, toma en consideración las tildes. Lea la opción, vea cuál es la opción más correcta de lo que está en la guía de contenidos, de lo que hemos visto en la clase, y así usted escriba la respuesta correcta. Por ejemplo, nos dice estado donde las moléculas tienen libertad total y ocupan todo el espacio posible. Me dice uno horizontal. Cuando usted ya esté seguro de la respuesta, la escribe ahí. Y luego que escriba todo, ahí pone fin del juego. O revisar el crucigrama, si va a poner revisar el crucigrama, o solamente le recomiendo ponerle una sola vez al final. Mientras usted se demore menos en realizar la actividad, eh, tendrá la oportunidad de realizar un segundo intento cuando presione fin del crucigrama. Se le toma en cuenta la calificación más alta. Cualquier duda, recuerden, estamos disponibles por medio del chat o tiene la opción también de conectarse en las noches con las dudas ya pertinentes a las clases.